1983. El calor húmedo envuelve un hospital privado muy silencioso. Un anciano de mirada inteligente exhala su último aliento rodeado de enfermeras y aparatos médicos. Para el mundo, murió un jubilado. Para el FBI, murió el mayor genio del crimen. Los agentes federales esperaban encontrar una fortuna oculta de más de $300 millones, pero al abrir sus cajas de seguridad, solo encontraron documentos legales y cuentas casi vacías. ¿Dónde se escondió el dinero que financió el crecimiento de la mafia durante 5 décadas? Hoy desvelaremos el código secreto del hombre que convirtió el asesinato en una empresa rentable. Bienvenidos a la biografía definitiva de Meyer Lansky, el arquitecto invisible de la Cosa Nostra. Su historia no empieza en lujosos casinos, sino en los barrios más pobres de Polonia. Huyendo de la violencia, su familia cruzó el océano buscando una oportunidad en la libertad. El pequeño Meyer aprendió pronto que en América solo sobreviven aquellos que saben contar bien. Las calles de Nueva York serían su verdadera escuela de economía, estrategia y supervivencia extrema. En cada esquina había un juego de azar, y Meyer siempre encontraba la ventaja matemática. No buscaba peleas, buscaba patrones en el comportamiento de los hombres que apostaban dinero. Pronto comprendería que el conocimiento es mucho más poderoso que la simple fuerza bruta física. Un día, Lucky Luciano intentó extorsionarlo. El pequeño judío se enfrentó al siciliano con valentía. En lugar de temblar, Lansky desafió al futuro jefe de jefes con una calma absoluta. Luciano quedó tan impresionado que decidió que aquel judío sería su socio para siempre. Juntos formaron una alianza que rompería todas las reglas establecidas por la vieja mafia siciliana. Mis voz castellanas me aportaba la lógica y los números, mientras Luciano ponía el músculo y el respeto. Durante la ley seca, descubrieron que el alcohol ilegal era la mayor mina de oro. Lansky organizó las rutas de suministro como si fuera una moderna empresa de logística internacional. Estableció contactos con proveedores canadienses y compró a los mejores capitanes de barcos rápidos. Cada caja de whisky era contabilizada para que ningún centavo se perdiera en el camino. Tras otros gánsteres se mataban por territorio, Lansky proponía dividir las ganancias equitativamente siempre. Convenció a los capos de que la guerra atraía a la policía y arruinaba los beneficios. Somos más grandes que la General Motors, solía decir Meyer a sus socios más cercanos. Fue el arquitecto del Sindicato Nacional del Crimen, una junta directiva de familias mafiosas unidas. Meyer no quería ser el rey. Prefería ser el hombre que aconsejaba al rey discretamente. Su influencia creció tanto que ningún negocio importante se hacía sin su aprobación financiera previa. Meyer sabía que el alcohol volvería a ser legal y el negocio debía mutar rápidamente. Puso sus ojos en el juego de azar. Una pasión humana que nunca pasa de moda. Una castellana española, gente siempre quiere algo por nada, decía mientras estudiaba las leyes estatales del juego. Se dio cuenta de que Florida y el Caribe eran territorios vírgenes para sus casinos clandestinos. Meyer no solo instalaba mesas, él garantizaba que el juego fuera limpio para el cliente. Su reputación de honestidad en el juego era su mejor activo para atraer a los ricos. Nació Murder Incorporated, una oficina de sicarios que cobraban un sueldo fijo por sus servicios. Lansky nunca apretó un gatillo, pero decidía quién era una amenaza para la estabilidad económica. Su amigo de la infancia, Bugsy Siegel, fue enviado al desierto para construir un sueño. Las Vegas no era más que arena y sol, cuando Siegel empezó a levantar el flamingo. El proyecto costó millones de dólares del sindicato, y Meyer tuvo que responder por Bugsy. El casino fue un desastre inicial y Siegel empezó a gastar dinero que no era suyo. Meyer intentó salvar a su amigo, pero la junta directiva de la mafia exigía resultados inmediatos. La decisión fue tomada en una habitación llena de humo, en la famosa conferencia de La Habana. Siegel fue ejecutado en California mientras Meyer lloraba en silencio la pérdida de su hermano. Las Vegas floreció después de la muerte de Bugsy, convirtiéndose en la joya de Meyer. Cada dólar que entraba en los casinos pasaba por el complejo sistema de filtrado de Lansky. Meyer había inventado el concepto moderno de el skimming, robar de la caja antes del conteo. El sindicato era ahora una maquinaria perfecta que generaba millones de dólares limpiones cada semana. Meyer se mudó a Florida,
llevando una vida modesta, para no levantar sospechas del gobierno. Paseaba a su perro por la playa, mientras controlaba el crimen organizado de todo un país. Su cerebro nunca descansaba. Siempre buscaba el siguiente mercado donde el azar fuera el rey. Fue entonces, cuando miró hacia el sur, hacia una isla llena de música, ron y corrupción. Cuba era la oportunidad perfecta para crear un estado mafioso, libre de las leyes estadounidenses. Se reunió con Fulgencio Batista para comprar su lealtad y el futuro de toda la isla. Lansky prometió convertir a La Habana en el centro del juego más lujoso de todo el mundo. El acuerdo fue sellado con un apretón de manos que valía miles de millones de dólares. El contable estaba a punto de alcanzar la cima de su poder absoluto en el Caribe. 1942. La Segunda Guerra Mundial incendia Europa y los nazis acechan América. El gobierno temía sabotajes en los muelles de Nueva York, controlados totalmente por la mafia italiana. La inteligencia naval acudió a Meyer Lansky para pedir ayuda al hombre que todo controlaba. Meyer sirvió de enlace con Lucky Luciano, quien dirigía el puerto desde su celda oscura. Nació la Operación Underworld. La mafia vigilaría los barcos a cambio de beneficios para Luciano. Lansky organizó a los trabajadores para que informaran sobre cualquier presencia extraña o sospechosa hoy. Gracias a este pacto, no hubo ni un solo sabotaje exitoso en los muelles neoyorquinos. La guerra terminó, y Lansky demostró que la mafia podía ser un aliado del Estado. Como recompensa, Lucky Luciano fue deportado a Italia en lugar de pudrirse en una celda. Meyer se quedó solo en Nueva York, asumiendo la responsabilidad de las finanzas del sindicato. Era el momento de llevar el negocio a una escala global nunca antes vista antes. Regresó a Cuba, donde el dictador Batista lo esperaba con los brazos abiertos y ambición. Meyer diseñó una ley de hoteles que exoneraba de impuestos a cualquiera que invirtiera millones. Empezó la construcción del Hotel Riviera, su obra maestra de arquitectura, lujo y apuestas constantes. El casino era el más moderno del mundo, sin espejos ni ventanas para perder tiempo. El dinero fluía tan rápido que Meyer instaló su propia oficina de conteo bajo tierra. Ninguna estrella de Hollywood quería perderse las noches eternas de La Habana de Meyer Lansky. Lansky se sentaba en una mesa discreta, observando cada detalle mientras bebía solo leche. Era el rey de una isla que funcionaba como un reloj suizo gracias a números. Pero en las montañas de Sierra Maestra, un joven abogado llamado Fidel Castro planeaba algo. Meyer ignoró los informes sobre la guerrilla, confiando demasiado en el poder militar de Batista. La soberbia fue su primer error de cálculo en una vida dedicada a la precisión. Los casinos seguían llenos mientras el rugido de la revolución se acercaba cada vez más. Lansky organizó la mayor exportación de divisas de la historia para salvar el capital mafioso. Barcos cargados de oro y dólares salieron del puerto hacia bancos suizos seguros y secretos. Nochevieja de 1958, la fiesta más cara estaba por terminar pronto. Batista huyó de la isla con millones, dejando a Meyer solo frente al caos total. Los rebeldes entraron en los casinos, destruyendo las máquinas tragaperras que Meyer tanto cuidaba. Meyer Lansky perdió su paraíso en una sola noche, viendo cómo su imperio se quemaba. Regresó a Miami con las manos vacías pero con todos los secretos en su memoria. El FBI de J. Edgar Hoover finalmente aceptó que la mafia no era una fantasía. Meyer Lansky se convirtió en el objetivo número 1 de las escuchas telefónicas federales constantes. Agentes ocultos vigilaban cada paso del contable mientras paseaba por las calles de Miami. No pueden atraparme por lo que hago, sino por lo que no puedo explicar, decía. El gobierno intentó acusarlo de evasión de impuestos, siguiendo el modelo usado contra Al Capone. Meyer contrató a los mejores abogados para crear un laberinto legal que nadie pudiera descifrar. Sin embargo, la presión era asfixiante, y su salud empezó a deteriorarse por el estrés. En 1970, decidió huir hacia la tierra de sus ancestros buscando paz absoluta. Israel parecía el refugio perfecto gracias a la famosa ley del retorno para todo judío. Pero Estados Unidos presionó al gobierno israelí para que no permitieran su estancia permanente allí. Fue el primer judío en la historia al que se le negó la ciudadanía por criminalidad. Meyer se sintió traicionado por el país al que había ayudado durante la Gran Guerra. Al aterrizar en Miami, los flashes de las cámaras lo esperaban como si fuera una estrella.
Los juicios comenzaron y el mundo esperaba ver al gran cerebro finalmente tras las rejas. Sin embargo, Lansky se mantuvo en silencio, aplicando la regla de oro de la omertá. Testigos clave desaparecieron o perdieron la memoria antes de subir al estrado a declarar algo. El jurado no encontró pruebas suficientes para condenar al hombre que nunca firmó nada ilegal. Mayer salió libre, pero su imperio estaba fragmentado y sus viejos amigos estaban todos muertos. Luciano murió en Italia y Costello se había retirado a sus jardines de Nueva York. El contable era el último de una estirpe de gánsteres que ya no existía más. Pasó sus últimos años viviendo en un modesto apartamento, lejos de los lujos de Cuba. Sus vecinos lo veían como un abuelo amable que leía el periódico cada mañana temprano. Nadie sospechaba que ese hombre había diseñado la economía sumergida de todo un continente entero. El FBI seguía vigilando, convencido de que Meyer escondía un tesoro en alguna parte oculta. Pero Lansky solo sonreía, sabiendo que su mejor truco era la invisibilidad de su dinero. El cáncer de pulmón comenzó a apagar la mente más brillante que tuvo la mafia. En sus últimas horas, Meyer no se confesó con nadie ni pidió perdón por nada. Murió con la satisfacción de haber vencido al sistema legal que tanto lo persiguió siempre. Al leer su testamento, la sorpresa fue total, sus bienes apenas sumaban unos pocos dólares. ¿Dónde terminaron los 300 millones de dólares que el sindicato le confió durante décadas enteras? Algunos dicen que los bancos suizos se quedaron con el botín al no haber herederos. Otros creen que el dinero fue invertido en empresas legales que hoy dominan el mundo. Meyer Lansky transformó el crimen en una corporación que no necesitaba balas para ganar poder. Su legado es el sistema de lavado de dinero, que todavía usan las élites globales. Fue el hombre que demostró que el conocimiento es el arma más letal de todas. Su familia vivió con lo justo, defendiendo siempre la memoria del hombre que amaron siempre. El contable se llevó el secreto de su fortuna a la tumba, sin dejar rastro. La Cosa Nostra nunca volvió a tener un cerebro financiero tan brillante como el suyo. Hoy su nombre es leyenda, un fantasma que recorre los pasillos de los bancos suizos. La historia lo recuerda como el judío que puso orden en el caos siciliano sangriento. Meyer Lansky fue el verdadero arquitecto de la sombra, el poder detrás del trono absoluto. El dinero es solo un número, pero el control es lo que realmente importa al final. Se fue sin gloria, pero también se fue sin haber pasado un día en prisión. Ese fue su mayor triunfo sobre el FBI y sobre todos sus enemigos del pasado. La historia del contable termina aquí, pero el misterio de su dinero sigue muy vivo. El crimen paga, pero solo si sabes cómo contar los beneficios sin dejar ninguna huella. Meyer Lansky, el hombre que compró países y vendió sueños, descansa por fin en paz. Gracias por acompañarnos en este viaje por los pasillos más oscuros del poder financiero mafioso. Suscríbete para descubrir más historias sobre los cerebros que cambiaron el mundo desde las sombras.